acta de la sesión tercera ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión cuarta ordinaria queda a disposición de los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. No tenemos documentos para la cuenta, señor presidente. Muy bien. Esta sesión tiene por objeto abocarse al cumplimiento de su mandato y para este propósito la Comisión acordó citar nuevamente al señor vicepresidente ejecutivo de Corfo, señor Eduardo Vitrán, quien está aquí con nosotros. Le quiero agradecer a don Eduardo su comparecencia a la comisión y agradecerle enormemente que venga a ilustrarnos en este tema tan relevante. Bien, viene acompañado del señor fiscal don Pedro Lagos Puccio, a quien también agradecemos su presencia en la... ¿Pedro Pablo? No, Pablo nomás. Pablo nomás. Pablo Lagos Puccio. San Pedro y San Pablo se juntan luego, ¿no? Tenemos celebración muy luego de San Pedro y San Pablo, ¿no? Día del Pescador. A Caldera y a Huasco, que tenemos celebración allá con los San Pedro. También me imagino que en la cuarta región, en todo el borde costero de Chile, en todas las bordes costeras. Sesionaremos allá para ese día. Bien, vamos entonces a ofrecerle la palabra al señor vicepresidente de Corfo para que pueda, como quedamos la vez pasada, contestar algunas de las interrogantes que se plantearon en la sesión pasada. Don Eduardo, tiene la palabra. Señor presidente, nosotros nos hemos hecho el trabajo de analizar cada una de las preguntas que nos hicieron los señores diputados. Algunas de ellos, obviamente, tuvimos que recurrir a información primaria para poder responderla. Y lo que quisiera, si les parece, es poder responder cada una de ellas. Entonces voy a formular la pregunta que se me hizo, indicando el señor diputado que hizo la pregunta y posteriormente voy a indicar la respuesta. La primera pregunta del diputado Daniel Núñez señala: la dicotomía es en base a que se hace el cálculo por un oficio que me llegó de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que es el organismo que debe fiscalizar la extracción del litio, donde se señala que van a ejecutar en los próximos días una auditoría forense a la autorización que la Comisión Chilena de Energía Nuclear le dio a SQM, puesto que no tiene certeza de las cantidades de litio que se ha extraído. Quisiera señalar que la Comisión Chilena de Energía Nuclear es la encargada de fiscalizar la comercialización del litio. Básicamente, de acuerdo a su ley, debe tener trazabilidad del destino final de las exportaciones. Esto tiene su origen cuando se pensaba que el litio tenía como principal objetivo el uso nuclear, entonces era muy importante generar trazabilidad del uso que se iba a hacer de este recurso. Desde hace algún tiempo la SECHEN busca cumplir cabalmente con la obligación que le impone la ley. Para ello, entre otras materias, ha establecido un convenio de colaboración con Corfo y con aduanas para coordinar el trabajo de las tres instituciones en un ámbito que es bastante importante, que es el poder medir el contenido del litio de las distintas exportaciones que se realizan. Y en realidad el contenido de todos los minerales es un tema que le interesa obviamente también a Corfo. Estamos en este momento haciendo gestiones para poder extender este convenio no solo al tema de los contenidos de minerales, sino también a los precios a los cuales se vende a los distintos compradores intermedios y finales, porque esta es una información que es de utilidad para distintas instancias del Estado, es de utilidad sin duda para aduanas, de tal manera de poder cumplir con su ley, es de utilidad para Corfo, para poder fiscalizar los contratos y asegurar que los precios que se cobran y sobre los cuales se pagan regalías sean los precios que corresponden a precios de mercado. Y obviamente también tiene interés para impuestos internos, en el sentido de que eso es lo que determina la renta, en definitiva,
de las empresas y sobre las cuales se pagan impuestos a la renta. En ese sentido, lo que nosotros abogamos es porque haya una estrecha colaboración entre los organismos y que podamos tener sistemas que nos permitan hacer una evaluación acuciosa tanto de los aspectos físicos de qué es lo que se exporta como los precios a los cuales se exporta a los distintos intermediarios y los precios finales. Respecto a la otra parte de la pregunta que se refiere a los montos que se estarían, o la incerteza respecto a los montos exportados o comercializados de litio, es necesario señalar que esa es una materia que también corresponde a la Comisión Chilena de Energía Nuclear y que efectivamente ellos están haciendo en estos momentos auditorías a las empresas para poder tener certeza de qué es lo que se está utilizando y extrayendo y comercializando de litio, porque esto es una información relevante para determinar el uso de la cuota que autoriza la Comisión Chilena de Energía Nuclear a cada una de las empresas. Y eso es una materia que está en curso, según nos ha informado la Comisión Chilena de Energía Nuclear. No tenemos la información todavía de los resultados de esos trabajos, de esas auditorías, y esperamos que cuando estén las podamos compartir. La segunda pregunta del diputado Daniel Núñez señala cuáles son los pasos legales que debe seguir el contrato que se ha expuesto, se refiere al contrato entre Corfo y Rodwood. Y esto es muy claro, lo que corresponde es que esto sea aprobado por el Consejo de Corfo, es un consejo en el que participan los ministros de Hacienda, Economía, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores, Agricultura y 2 representantes de la Presidenta de la República o del Presidente de la República. Y con posterioridad va a todo el proceso de toma de razón de la Contraloría y es un contrato que queda supeditado a la autorización que pueda realizar la Comisión Chilena de Energía Nuclear. No está supeditado a ninguna aprobación ambiental porque la empresa cuenta con un RCA válidamente otorgado que permite extraer el nivel de salmuera coherente con los compromisos de producción nueva que están y que es el tema que le interesa a la Corfo. Nueva inversión, nueva producción, más valor agregado. Se nos pregunta por el diputado Sergio Gaona que además del salar de Atacama, que está siendo explotado, Maricunga y Pedernales, que están en los estudios por parte de Codelco, ¿qué pasa con los demás salares? Si tenemos antecedentes respecto a las reservas de litio. Corfo tiene reservas exclusivamente, en realidad, en el salar de Atacama, no tiene en el resto de los salares. No pertenecen, no son propiedad de esta institución. Sin perjuicio de ello, podemos señalar que conocemos la situación en términos generales de Maricunga. Codelco tiene propiedad de pertenencias en dicho salar. No es la única empresa que tiene pertenencias en dicho salar. Existen varias otras empresas que tienen también pertenencia. Codelco logró la aprobación del Consejo para iniciar todas las acciones tendientes a buscar un socio que le permita que tenga las competencias técnicas que claramente Codelco no posee, que le permita explotar comercialmente, económicamente este salar. Cabe hacer presente que Corfo realizó, cuando existía el Comité de Sales Mixtas de Corfo, estudios de distintos salares. Maricunga, Pedernales, Salar Punta Negra, Salar de Huasco, Salar de Surire. No obstante, todos esos estudios son evaluaciones todavía muy generales que no permiten y no son suficientes para iniciar una actividad económica. Es necesario hacer mucho más estudios, especialmente en el caso de Maricunga, un salar que está a gran altura, lo cual plantea dificultades desde el punto de vista tecnológico,
por las temperaturas a las cuales se desarrolla la actividad económica. Y eso es un tema fundamental a tener en cuenta. Adicionalmente, el hecho que Corfo no sea propietario de otros salares no significa que se desentiende del desarrollo de la minería no metálica en Chile. Por el contrario, recientemente la Presidenta de la República anunció una medida muy importante, que es la creación nuevamente, existió en el pasado, pero nuevamente se crea un comité de minería no metálica. Antes se llamaba el Comité de Sales Mixtas. Este comité hizo todos los estudios que condujeron finalmente al desarrollo del Salar de Atacama. Esperamos que este comité, que ya está funcionando, aborde ciertos temas prioritarios. En primer lugar, el conocimiento de los salares. Pero en el corto plazo, la materia más importante, la señalé la vez pasada, es poder conocer bien y determinar la efectividad de las reinyecciones de salmuera en el Salar de Atacama y los aspectos ambientales. Varios diputados señalaron preocupación por los aspectos ambientales desde una perspectiva mucho más sistémica del conjunto del valle y toda la interacción con los recursos hídricos, que es un tema fundamental para la sustentabilidad de las actividades de las comunidades que viven en este entorno. Y por eso que ya en el comité, que ha sesionado dos veces, ¿no? Sí, la primera decisión, y hoy día tiene sesión en la tarde, la primera decisión es abordar estos dos ámbitos, el estudio de reinyecciones y el estudio es generar una línea base ambiental que nos permita tener un conocimiento mucho más cabal del sistema, del ambiente en el cual se desarrolla esta actividad. Los recursos son limitados y por eso tenemos que partir por estos temas que son prioritarios. Entendemos que Codelco va a tener que desarrollar los estudios necesarios para el tema de Maricunga y de Pedernales y con posterioridad tendremos que ir abordando la promoción de otras actividades de minería no metálica que corresponde a la función que Corfo tiene en general de promover el desarrollo económico de las regiones. Se pregunta respecto a lo que está haciendo Codelco, básicamente también el diputado Sergio Gaona, de cuántos años estamos hablando y especula sobre 8 o 10 años más. Nosotros creemos que hay un mínimo de tiempo que se van a demorar para poder desarrollar esto de entre 6 a 7 años. Yo creo que al menos 7 años probablemente es el plazo, porque esto requiere no solo el desarrollo tecnológico para poder explotar este salar, que hay tecnología que se puede incorporar, pero hay todo un proceso de incorporar socios, una nueva sociedad. Cuando eso esté incorporado es un proceso que ya va a tomar algún tiempo. Recién se inician los estudios técnicos para ver la factibilidad de producción y en paralelo los estudios ambientales que debe concluir con un estudio de impacto ambiental, dado la complejidad que tiene este salar. Eso es un proceso que demora sin duda varios años. Posteriormente vino la intervención de la diputada Yasna Proboste y nos pregunta cómo se despojaron la administración del Estado un recurso tan estratégico como el litio. Diputada, lo que nosotros quisiéramos señalar es que las enajenaciones principales ocurrieron en dictadura y los contratos con SQM y con Rodwood vienen del año 1986. En sus aspectos sustantivos, de cobros de royalties u otros, no han sido modificados, y el de Rodwood viene del año 80, viene del año 80 y año 86. La diputada nos plantea lo siguiente: mientras vemos que la producción de litio son 48.000 y 27.000 toneladas respectivamente, SQM y Rodwood, los consumos de agua son muy distintos entre ambas, 1.700 litros y 142 litros por segundo. Nos interesaría saber qué parte del estudio de base que usted señaló pudiese también tener esta lógica de auditoría forense respecto a estos caudales.
si forman parte de los niveles autorizados y si efectivamente están utilizando para el consumo de salmuera y no para otros fines en una zona donde el agua es escasa. Cabe precisar que los montos autorizados son 1.700 litros por segundo y 142 litros por segundo respectivamente de extracción de salmuera, que tiene un componente de agua, pero que no es la totalidad de los litros que ahí se ha mencionado, porque es una solución acuosa. Estos caudales están autorizados por la RCA, por lo tanto no son materia que competa a Corfo ni a la Comisión Chilena de Energía Nuclear. En ese sentido, el organismo responsable de fiscalizar que no se excedan estas extracciones es la Superintendencia de Medio Ambiente. En enero del 2016 hay que tener en cuenta que Rodwood aumenta de 142 a 442 litros por segundo la extracción de salmuera. Para lograr aquello se hizo un estudio de impacto ambiental, el que también se ha puesto, digamos, como antecedente de la comisión que se ha creado, del Comité de Minería No Metálica, y ese estudio de impacto ambiental por primera vez analiza el conjunto del salar y establece algo que sí existe para el estudio previo de SQM, medidas precautorias en que se están monitoreando los niveles de tal manera de agua, básicamente, para no afectar las lagunas que están en la periferia del salar. Y lo importante es que la superintendencia pueda efectivamente fiscalizar estas medidas precautorias, tanto para Rodwood como para SQM, de modo de evitar y de poder tomar las medidas de limitar la explotación si hubiera alguna evidencia de que se afecta de algún modo los niveles de agua en las lagunas que están en el entorno al salar. Ahora hay que entender que respecto del litio, las consecuencias de la explotación son diferentes, porque los proyectos de SQM y de Rodwood son diferentes. La operación de SQM está enfocada fundamentalmente en aprovechar el cloruro de potasio que se extrae de la salmuera. Y el litio es más bien un subproducto de la operación. Y es por ello que ellos reinyectan, además debiendo cumplir, no estamos seguros si lo cumplen, pero debiendo cumplir con lo establecido en la RCA. La RCA establece la obligación para el caso de SQM de reinyectar aquella salmuera que no es utilizada y que tiene un mayor contenido de litio. Hay que señalar que SQM aprovecha solamente el 10% del litio que se extrae en la salmuera, el resto debe ser reinyectado. En el caso de Rodwood, la estrategia de explotación está orientada al litio y en realidad el cloruro de potasio en ese caso es un subproducto. Entonces el tema central, el objeto central de la explotación es el litio desde el inicio, desde que se desarrolló esta empresa. Y tiene un nivel de aprovechamiento mucho mayor, de hecho no hay reinyección porque aprovecha plenamente el litio y no hay reinyección hacia el salar. Ahora, en el marco del Comité de Minería No Metálica y en el ánimo de generar colaboración entre las instituciones que participan, eso es una de las gracias de este comité, participa Medio Ambiente, participa Senagiomin, participa Minería, participa la DGA, están todos los organismos que tienen algo que decir respecto a la explotación del salar de Atacama. De hecho, aprovechando esta sinergia virtuosa, nosotros estábamos preparando como Corfo un estudio de las reinyecciones, pero muy enfocado en el problema del litio, del aprovechamiento del litio. Pero estamos modificando de común acuerdo con la DGA y con el Ministerio de Medio Ambiente esos términos de referencia para abordar aquello que la diputada Proboste señaló como un tema preocupante, que es qué pasa con el agua. Entonces, asegurarnos que este mecanismo de supervisión que estamos fortaleciendo también aborda en plenitud el cumplimiento de todos los aspectos que están involucrados
en la RCA tanto de SQM como de Rodwood. Y esto es uno de los resultados virtuosos que ya está generando este enfoque de Comité Corfo que permite la discusión y compartir la información entre todos los organismos que tienen responsabilidades diferentes sobre un mismo cuerpo, que es en este caso el Salar de Atacama. Esto nos va a permitir a nosotros mejorar y asegurarnos que los mecanismos de medición son perfectamente auditables, que la información está disponible y por lo tanto vamos a poder hacer cumplir mucho mejor las obligaciones que los distintos organismos tienen desde sus diferentes perspectivas en relación a ambas empresas en el salar. Nos pregunta el diputado presidente de la comisión, don Alberto Robles, si la salmuera puede ser exportada. Este es un tema muy importante. Y yo voy a ser en esto muy preciso. Voy a leerlo. El contrato con SQM no excluye expresamente la venta de salmuera de litio. Sin embargo, cabe señalar que tanto los contratos para el proyecto Salar de Atacama y el contrato de arrendamiento señalan que el propósito esencial es producir y comercializar sales potásicas, ácido bórico, litio, cloruro de sodio, productos de litio, cloruro de potasio, sulfato de potasio y demás sustancias minerales económicamente recuperables de una o más salmueras, acuíferos, terrenos, pertenencias mineras y demás bienes o derechos pertinentes que se encuentren ubicados o constituidos dentro de los límites de la comuna de San Pedro de Atacama y en especial de las 16.384 OMAs que son de propiedad de la corporación y que forman parte esencial del proyecto Salar de Atacama. OMAs. OMA es la unidad que se utiliza para medir en el salar, en los salares en general. Entonces esto es muy claro, no hay nada taxativo y la enunciación de productos tampoco es taxativa, es una enunciación indicativa de productos. Respecto a la salmuera, dice el diputado, presidente de la comisión, hay una cantidad de litio que no se sabe, es salmuera, quisiera saber si se controla por parte de Corfo. Actualmente estamos colaborando con los organismos fiscalizadores, el Servicio Nacional de Aduanas, SECHEN, esto viene ya de hace varios meses, de modo de, tuvimos que contratar químicos especializados, no se había hecho antes, para poder instalar las capacidades que nos permita hacer los análisis químicos, los aforos de todos los productos que se comercializan con origen en el Salar de Atacama y dentro de ellos el litio y la salmuera de litio. El presidente de la comisión también nos pregunta, me gustaría saber para atrás, ¿qué hizo Corfo? 2013 para atrás en términos de control, fiscalización, ¿qué responsabilidad tenía Corfo respecto al contrato? En primer lugar, es necesario señalar que la administración del contrato ha tenido ciertos cambios en términos de quién es responsable de hacerlo. El año 1997, el Consejo y el vicepresidente ejecutivo de Corfo delegó la administración del contrato del Salar de Atacama, ambos contratos, al el comité SEP, Sistema de Empresas Públicas. Y el año 2010 esa administración volvió a la Corfo. Vamos a ver, ustedes lo saben, hay un dictamen de Contraloría del año 2013 que ahorra opiniones que yo pueda vertir sobre esta materia. El dictamen de Contraloría señala que aquellos que tuvieron la responsabilidad de administrar el contrato lo hicieron con descuido. Entiendo que esa es la palabra que usa, descuido, del 2013.
quiero señalar, acá tengo, lo podemos dejar acá, el dictamen de Contraloría, y quiero señalar que el año 95, en el cambio de contratos, se le dio a SQM la responsabilidad de velar por la integridad y supervisión de todos los aspectos que cautelen la integridad del salar, expresamente. Eso fue uno de los cambios de contrato. Y en eso SQM, si no cumpliera adecuadamente, incurre en culpa levísima. Y se tiene el mayor nivel, el más alto estándar de cuidado establecido a través del contrato. Y Corfo se amparó en ese contrato, y la opinión de Contraloría es que eso fue descuidado. Y ese fue el factor, digámoslo claramente, que inicia esta historia del tema Corfo versus SQM. Es el informe de Contraloría que lleva y motiva el año 2013 a una auditoría de Corfo. Y es esa auditoría de Corfo la que detecta incumplimientos graves en el contrato de arriendo, que primero se tratan de subsanar por la vía de una conciliación, tal como establece el contrato, un arbitraje con un proceso previo de conciliación. Solo se logra restaurar para Corfo el tallarín famoso, tallarín, ¿no? Sí. Tallarín famoso, que había sido inscrito en favor de la empresa, dentro del salar. Pero los otros aspectos no llegan a acuerdo. Y por eso se inicia en el gobierno anterior el proceso de arbitraje. Claro. Sí. Sí. Bueno, el tema del tallarín, lo que deja en evidencia es que efectivamente SQM infringe la obligación que tiene en el contrato de proyecto de cautelar la integridad del salar. Y resulta que el tallarín, se llama tallarín por su forma, es un pedazo de salar que está en el centro del salar y que por lo tanto la inscripción a su nombre pone en evidencia, digamos, el menoscabo del interés del dueño, socio en la explotación, que es el caso de Corfo. Y por eso entonces se inicia este proceso de arbitraje, primero muy concentrado en los temas de los pagos, y ahora, recientemente, quiero informar que la Fiscalía el día de ayer inició formalmente el proceso en la, ¿cómo se llama? La CAM, que es la Cámara, la entidad de arbitraje de la Cámara de Comercio, por el contrato de proyecto. Ayer se hizo la solicitud, entonces tenemos que esperar que eso se inicie, y por lo tanto, obviamente todos estos temas van a ser abordados en esta materia. Entonces, quisiera ir a la segunda pregunta, la tercera pregunta del diputado Robles, que dice: quisiera preguntar claramente si la salmuera puede ser exportada. Nuevamente, no, pues esto ya lo señalé, perdonen. Ya lo hemos señalado. Respecto a la salmuera, hay una cantidad de litio que no se sabe, salmuera, quisiera saber si se controla. Dijimos que eso era Sechen, que hizo hacia atrás Corfo. Está claro que fue insuficiente lo que hizo hacia atrás Corfo y que esto se gatilla más bien por una acción de la Contraloría General de la República. Pregunta el diputado presidente de la comisión sobre el contrato del 95. Incluye cosas que me llaman la atención. Quisiera pedir una información más detallada. Lo que usted nos informa, el Consejo en ese tiempo determina una forma de modificación del contrato de acuerdo a una propuesta, pero sin embargo no es eso. Quisiera que se nos informen quiénes estuvieron haciendo el contrato, qué asesoría de abogado hizo el contrato, quién tomó la decisión finalmente, quién fue la persona autorizada
irresponsable para modificar el contrato. Quiero señalar que el Consejo de la Corporación, volví a leer las actas de Consejo antes de venir a esta sesión, el Consejo de la Corporación, frente a una presentación del gerente de Administración y Finanzas, don Gibran Archa, que argumenta que el proyecto de desarrollo del salar no se había podido llevar adelante por las dificultades de financiamiento. El año 95 todavía no se iniciaba el proyecto salar, no tenía el financiamiento. Por el hecho que las acciones de Corfo, de SQM Salar estaban prendadas en favor de Corfo, por lo tanto no se podían entregar en garantía y quedaban sujetos a las acciones de un tercero que no era acreedor, y por lo tanto para los acreedores efectivos esto era un problema. Entonces se le presenta la opción al Consejo de levantar la prenda de las acciones, pero sustituirla por una caución del controlador, que es la empresa SQM. Y lo que hace el Consejo autoriza aquello y hacer las modificaciones y ajustes del contrato coherentes con el tema que se autorizó. Eso es lo que hace el contrato, el Consejo. El Consejo no tuvo a la vista otros elementos y por lo tanto no hay responsabilidad de los consejeros más allá de lo que efectivamente les fue presentado, que es un argumento financiero muy plausible. Había el mayor interés de que se desarrollara ese proyecto. Y si esto era un obstáculo, se podía sustituir por una caución efectivamente igualmente válida, que es la que podía dar una empresa que tenía un patrimonio ya de miles de millones de dólares. Entonces hay acuerdos que son sancionados por el Consejo, que después se ejecutan mediante una resolución que va a toma de razón, es una resolución afecta. Los números de estas son el 1755, 1793 de 1995, con una resolución afecta. El contrato, pregunta el presidente, ¿quién lo suscribe? El contrato lo suscribe la autoridad de Corfo, que es el vicepresidente ejecutivo. Y es elaborado, obviamente, como todo contrato, por la Fiscalía de Corfo de la época. No hubo abogados externos a Corfo en ese proceso. Y voy a propósito de otra pregunta, voy a aclarar precisamente cuál es mi participación. Yo era gerente de Corfo en ese periodo. Entonces quisiera dejar claramente establecido que en mi calidad de gerente general de Corfo no tuve acceso a la modificación del contrato de arriendo de 1995 y tampoco tenía que tenerlo necesariamente, ya que el gerente general de la época no tenía atribuciones ni responsabilidades al respecto, salvo que se encomendara por el vicepresidente en forma taxativa que yo abordara, que el gerente general abordara el tema, lo cual no ocurrió. Se pregunta también el presidente de la comisión de qué manera afecta las pertenencias de Corfo todas las inscripciones que ha hecho Soquimich alrededor. Me tiene muy confundido. Corfo, en este también queremos ser muy claros, tiene la exclusividad de los proyectos en el Salar de Atacama. A pesar de ello, SQM ha efectuado pedimentos y manifestaciones en el anillo exterior del salar. De hecho, ese es uno de los argumentos de la Contraloría el año 2013, cuando habla de descuido. Y dejo hasta aquí porque esta es una materia delicada que está en la disputa del contrato de proyecto. Pregunta el presidente de la comisión, ¿hay algún documento donde conste una política de privatizar por parte del gobierno? Se refiere, me entiendo, al gobierno de la época, el año 95, el gobierno del expresidente Frey.
En el gobierno del expresidente Frei hubo diversos documentos públicos, presentaciones de ley de presupuesto, informes de 21 de mayo y otros, en que se explicó la política del gobierno en materia de privatizaciones. Y abundando en esta materia, esta política, que era una política que venía desde la primera autoridad de la República, se planteó en distintos ámbitos, en empresas del sector transporte, en empresas del sector sanitario, todas ellas de propiedad de Corfo, empresas del sector eléctrico también de propiedad de Corfo, y algunas otras pertenencias o activos que tenía la Corfo. Y correspondió a Corfo como agencia la implementación de esta política en su ámbito, que eran el ámbito de estas empresas. ¿Cómo se supervila? Nos pregunta el presidente de la comisión, ¿cómo se supervigila por parte de Corfo todos estos años el contrato? Bueno, yo diría del 2013 hacia atrás ha sido insuficiente, pero nosotros hemos tomado desde el comienzo del gobierno varias medidas y voy a mencionarlas todas ellas. Creación de la Unidad de Gestión de Activos No Financieros y Proyectos Especiales, dependiente de la gerencia corporativa, cuyo propósito es proponer, implementar, supervisar las políticas corporativas que permitan gestionar los activos no financieros de la corporación y la gestión de proyectos especiales. Actualmente corresponde a dicha unidad la administración, gestión y control del contrato referido. Nuestra intención es que en la medida que se vayan creando capacidades en el nuevo comité de minería no metálica, nosotros podemos ir transfiriendo responsabilidades de fiscalización. Pero no lo vamos a hacer hasta que no estén constituidas las capacidades y tengamos plena confianza que éstas se van a llevar con la mayor diligencia, porque esto constituye un acto de delegación del vicepresidente ejecutivo. Y no vamos a cometer el error de delegar sin verificar, como puede haber ocurrido el año 97, que efectivamente están las capacidades para cumplir cabalmente con la responsabilidad. Por lo menos no debemos pisar y tropezar en la misma piedra dos veces. En segundo lugar, existen un conjunto de servicios externos que hemos contratado en este periodo con el objeto de obtener y procesar información destinada a proteger los intereses de Corfo en sus pertenencias mineras al Salar de Atacama. Y quiero mencionarlos, son múltiples y costosos. Servicio y monitoreo del área de interés de Corfo y seguimiento y situación de pertenencias mineras OMA respecto de pedimentos y solicitudes de concesión de exploración de terceros para detectar cualquier cambio en el estatus de tramitación de los derechos mineros circundantes a las pertenencias de la corporación y tomar oportunamente todas las medidas tendientes a resguardar sus intereses. Se han pedido muchos derechos y nosotros estamos atentos hoy día porque tenemos una unidad de supervisión de esto, al avance de la tramitación para oponernos cuando corresponda. Porque creemos que esa actitud afecta la integridad de la pertenencia de Corfo, de la propiedad de Corfo en el Salar de Atacama. Análisis sobre los aspectos técnicos y ambientales del actual sistema de producción de sales, salmuera rica en litio y revisión de balance de masa de salar. El segundo tema que estamos trabajando. Servicio de asesoría técnico-financiera de estudio y análisis de gastos y costos logísticos del contrato de arrendamiento de pertenencias minera OMA. Tenemos un deducible, pero ya no estamos disponibles a imputar lo que nos digan. Nosotros queremos fiscalizar que efectivamente esos deducibles para el pago de regalías corresponden a la realidad. Asesoría estrategia de minería no metálica en relación a contratos de Corfo en el Salar con el objeto de contratar, con el objeto general de realizar estudio y análisis de mercado internacional del litio y el potasio y de sus productos de especialidad. Daniela Desormó es una de nuestros asesores, que es una especialista top en esta materia en Chile.
Evaluación y análisis independiente de ingresos en activos para determinar la efectividad de las diferencias determinadas por Corfo en los ingresos percibidos por concepto de renta establecida en el contrato de arrendamiento de las pertenencias mineras OMA. Reporte de Industrial Minerals, un reporte anual sobre seguimiento de precios de minerales industriales, específicamente litio, que sigue la evolución de la oferta y demanda de las mayores cantidades de productos de litio, tanto en su mercado primario como en los secundarios. Quiero recordar cuando Corfo trató de contratar al CRU, que es la institución internacional que lleva el registro de las transacciones de los principales minerales en el mundo, rechazó la solicitud nuestra porque tenía un convenio de exclusividad con SQM y no nos podía entregar entonces los antecedentes ni la información. Asesoría especializada en materia de hidrogeología para el análisis de antecedentes y estudios de Corfo. Habíamos suscrito un convenio con una empresa japonesa para investigar los precios de transferencia de COWA. Cuando llegó a la matriz la decisión, descartó el acuerdo con nosotros. No pudimos tener acceso a información especializada sobre COWA. Señalo esto porque hemos sido extremadamente diligentes, pero las barreras de los brazos múltiples que vemos de algunos actores son complejas. Asesoría especializada en materia de hidrogeología para el análisis de antecedentes y estudios Corfo sobre la explotación del salar de Atacama, modelos hidrogeológicos, procesos productivos, la generación de información técnica, base para futuros estudios sobre el salar. El estudio de reinyecciones va fuertemente orientado en esta materia. Adquisición de una plataforma informática para el procesamiento y sistematización de los pagos de la renta de arrendamiento que percibe Corfo en el marco de los referidos contratos. Asesoría, análisis de laboratorio, esto lo estamos haciendo en conjunto con otros, con aduanas y con Sechen. Y características químicas de salmueras de las pertenencias mineras de Corfo en Salar de Atacama y determinación de productos de litio y cualquier otro producto que ella contenga, como asimismo en el establecimiento de capacidad de metodología para tomar tomas de muestra y análisis de laboratorio para el control químico de los productos exportables del Salar de Atacama. Muy importante. Estudio y análisis de georreferenciación, geomensura de alta precisión de pozos de extracción situados cerca del límite de las áreas de explotación y resguardo de las pertenencias mineras de Corfo en el Salar de Atacama y revisión y análisis de los alinderamientos. Solo si puedo volver acá a mostrar. ¿Dónde está? Acá. Como ustedes ven, nuestra pertenencia está rodeada, no sitiada, pero rodeada de solicitudes por parte de SQM, las cuales están mostradas ahí, y por lo tanto tenemos que tener la mayor diligencia en proteger la integridad de la propiedad del Estado en el Salar de Atacama. Otra pregunta que hace el presidente de la comisión. Señala, el señor Guilizasti estuvo en el Consejo y hoy día es representante de Soquimich. Tuvo acceso a información. ¿Dónde está? Acá. ¿Qué hizo la Superintendencia de Bancos? Pregunta también. Bueno, tuvo acceso a la información que preparó la Administración sobre alternativas de modificación de contrato en el escenario en que se decidiera aceptar un proceso de conciliación. Como el Consejo tenía que resolver si aceptaba la conciliación propuesta por el árbitro, el equipo técnico preparó dos escenarios. Un escenario en que se mantiene el litigio y se insiste en el término anticipado del contrato. Un segundo escenario, que era un escenario de conciliación. Pero ese escenario de conciliación, la Administración consideraba que si iba a ocurrir, tenía que haber un mejoramiento sustancial, tal como lo había señalado la Comisión del Litio, de las condiciones de beneficios para el Estado. Y por lo tanto, en una sesión en que asiste el consejero Guilizasti, el ex consejero Guilizasti, la Administración expone latamente su aspiración, en caso de que se decida conciliar, respecto a cuáles deberían ser las modificaciones de contrato para resguardar los intereses del Corfo. Esa información
nosotros la consideramos estratégica y sensible. En consecuencia, yo les digo, esto fue consternación para nosotros. Lo que ocurrió fue un hecho que no nos hubiéramos imaginado que podría ocurrir. Muy inusual. También en el mundo de los negocios. Cuando hay un litigio entre dos compañías, un director no salta de una compañía al adversario. Eso no es bien visto. Es imprudente. Por eso nosotros decidimos recurrir a la Contraloría. Y le hicimos un planteamiento a la Contraloría donde le solicitamos que se pronunciara formalmente, Contraloría General de la República, sobre si se violaron las normas de probidad administrativa por lo obrado por el señor Guilizasti. La respuesta la vamos a dejar acá también, de la Contraloría, es que a todos los consejeros se le aplican las obligaciones que en materia de probidad corresponden a un funcionario público. Y eso es una respuesta muy importante. No obstante, ellos señalan que no tienen evidencia de que hubo alguna acción específica que violara las normas. Eso es una respuesta explícita de la Contraloría. No obstante, señala que si tuvo conocimiento de temas reservados, el ex consejero tiene la obligación, como cualquier funcionario público, de mantener reserva absoluta en esta materia y no utilizarla para beneficio propio o de terceros, esa información. ¿Eso a qué nos obliga? A estar atento. Claro, nos obliga a nosotros a estar atentos a la utilización de la información que pudiese hacer el señor Guilizasti, porque si nosotros tuviéramos evidencia de que él ha hecho uso de esta información, como dice el señor fiscal, nosotros podemos iniciar acciones legales, civiles y penales. Pero ustedes se dan cuenta que fiscalizar esta materia no es trivial. Permítanme una digresión. Yo creo que debería haber alguna norma de inhabilidades, así como en algunas funciones regulatorias uno tiene 6 meses, 1 año, que no puede llegar y saltar al otro lado. Este es un tema para reflexionar, pero es materia de ley. No es una materia que con la ley vigente nosotros podamos resolver. Podríamos decir que es un vacío de la ley y que por lo tanto es una materia que corresponde obviamente al Congreso abordar. El señor presidente de la Comisión también nos solicita opinión sobre la violación a la ley de bancos. Obviamente eso solo lo puede determinar la Superintendencia de Bancos. Lo que ustedes y nosotros conocemos es que la Superintendencia de Bancos sancionó, entiendo que fueron 30 millones de dólares, a Corbanca, porque el señor Guilizasti, cuando él era consejero de Corfo, también era consejero de Corbanca. Y en esos tiempos se le otorgó un préstamo al controlador, señor Julio Ponce Lerú, de varios millones de dólares, para que él pudiera retener el control en una situación en que los precios estaban siendo afectados por la propia acción de Corfo. Probablemente, si alguien pueda pensarlo, no era el objetivo de Corfo afectar el precio de las acciones. El objetivo de Corfo es exclusivamente defender el interés del Estado. Pero las acciones cayeron de precio, se obtuvo algunos financiamientos y el superintendente determinó que eso infringía la ley de banco, porque él posteriormente salta de Corbanca a la presidencia
de la empresa a la cual se estaba financiando. Pero eso no es una materia que compete a Corfo, no es una materia sobre la que Corfo va a inmiscuirse, solamente somos observadores de esa situación y por lo tanto simplemente damos a conocer lo que ahí ocurrió. El diputado presidente de la comisión pregunta sobre la extracción de salmuera nuevamente y si la aduana se hace cargo y la SECHEN de esta materia. Quiero indicar nuevamente que hoy día hay una comisión técnica con los peritos en el análisis químico que permiten abordar esta materia, lo cual es un avance notable. Pregunta el diputado Robles también, preguntar respecto a los derechos de agua, que también han sido rodeados por solicitudes de derechos de Soquimich. Primero, Corfo no tiene derechos de agua ni en el salar ni en sus alrededores. El contrato contempla que los derechos de agua obtenidos dentro del salar sean transferidos a Corfo una vez que SQM termine su explotación. A la fecha no hay derechos de agua a nombre de SQM dentro del salar. No obstante, existen derechos de agua constituidos por SQM en el entorno del salar, lo cual no es inocuo respecto a la posibilidad de un tercero de explotar el salar a futuro y, por tanto, respecto a la posibilidad de convocar a una licitación competitiva el año 2030. La última pregunta del diputado, presidente de la comisión, dice: el árbitro va a tomar la decisión. La gran cantidad de arbitrajes que he revisado, los árbitros sancionan en favor de la empresa. Nosotros no vamos a hacer ningún juicio a priori, ni opinión a priori. Corfo está obligada, en primer lugar, no tiene otra alternativa, a recurrir en estos contratos al arbitraje ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Nosotros no conocemos los estudios a los cuales hace referencia el diputado. Tenemos confianza en que el árbitro se formará y se ha formado la convicción de que han habido graves incumplimientos por parte de SQM al contrato de arriendo. Además, estamos procediendo también en materias relacionadas con el contrato de proyecto. Probablemente se va a nombrar otro árbitro para esta otra materia. Ahora, contra el fallo del árbitro, eventualmente existen recursos de queja y casación en la forma, si es que hay una acción que se considere arbitraria por parte del árbitro. Dice el diputado, en realidad esta es la última pregunta, la salida que tiene Corfo, entiendo, es ir a los tribunales. Entiendo que esta es una decisión que no toma el vicepresidente ejecutivo de Corfo. Quiero dejar claro públicamente desde ya, no me extrañaría que el árbitro intente llegar a un acuerdo. Señor presidente, se requieren dos para el tango: la empresa y el Consejo de Corfo. Si no hay dos, no hay tango. Entonces, como ya señalé, Corfo está obligado a recurrir al arbitraje para dirimir las diferencias. No existe una posibilidad de acuerdo si este no es aceptado expresamente por el Consejo de Corfo y tomada razón por Contraloría. Por lo tanto, no basta con que el árbitro tenga intenciones de y que SQM quisiera, como lo ha expresado en los medios recientemente. De hecho, el árbitro propuso una conciliación, la cual fue rechazada en forma unánime por el Consejo de Corfo, que entiendo además participó en esa reunión el señor Guilizasti, ¿no? Sí. Qué increíble, ¿no? Entonces fue en forma unánime rechazada por el Consejo de Corfo. Y además, con acuerdo al Consejo de Corfo, nos hemos hecho asesorar en esta causa y apoyar por el Consejo de Defensa del Estado, lo cual es muy importante, porque nosotros le propusimos al Consejo esto como administración. Nosotros, en una materia que ha tenido tantas aristas políticas, nosotros quisimos que esto sea un tema de Estado y no del gobierno de turno.
Y por eso que nosotros nos hemos hecho asesorar por el Consejo de Defensa del Estado. Creemos que es un tema fundamental para que la acción de Corfo esté apegada al derecho y esté sobre bases sólidas desde el punto de vista técnico y no hayan razones espurias que justifiquen nuestra acción. El Consejo asume el patrocinio, ¿no es asesoría solo? ¿Es parte del proceso? Es parte del proceso. El fiscal me aclara que no es solo una asesoría, ellos asumen el patrocinio, por lo tanto se hacen parte del proceso. Mejor aún, fiscal. Nosotros estamos convencidos y esperamos que los árbitros nos respalden nuestra reclamación en el sentido de que SQM violó gravemente el contrato de arriendo y el contrato de proyecto. Son temas distintos. Y obviamente en el evento que el árbitro fallara en contra nuestra en forma arbitraria, podría recurrirse según el caso de queja, casación, en la forma como se indique. Yo quisiera señalar algo más. Obviamente, como administración, nosotros tenemos la responsabilidad de proponerle al Consejo la acción en estas materias. Cualquier proceso de mediación tiene que contar con el respaldo de la administración y ser llevada al Consejo. Es la forma en que hemos procedido y el Consejo ha apoyado unánimemente las decisiones de la administración. Por lo tanto, este no es un tema de la vicepresidencia ejecutiva de Corfo, hoy día es de la Corfo como una entidad pública. Pero nosotros como administración no vislumbramos una posibilidad de conciliación en estas disputas mientras se mantenga el actual gobierno corporativo de SQM, que efectivamente creemos que le ha generado un daño tremendo a esa sociedad, a la sociedad SQM, probablemente a los accionistas minoritarios, pero también le ha generado un daño tremendo al conjunto del país, por no haber cumplido las normas mínimas éticas y de cumplimiento que corresponde a cualquier empresa que se rige con las normas de un Estado de Derecho. Y por lo tanto, mientras se mantenga esta estructura de gobierno corporativo, con el controlador que conocemos, don Julio Ponce Lerú, Corfo no va a avanzar a un acuerdo de conciliación, por muy beneficioso que sea aparentemente en términos monetarios, porque el riesgo de manejo arbitrario y contrario a la ley y a la ética se mantiene mientras se mantenga el actual gobierno corporativo y por lo tanto está en riesgo esta asociación de Corfo para explotar el salar. El diputado Leopoldo Pérez, usted trabajó en Corfo en el gobierno del expresidente Frei, es decir, en marzo del 94 hasta marzo del 2000. ¿En qué años usted trabajó y desempeñó funciones en Corfo? ¿Qué cargo tuvo en Corfo? ¿Cuál era su función en ese periodo? Presté servicio en el cargo de gerente general de Corfo en la planta de directivos grado 2, desde el 11 de marzo de 1994 hasta el 30 de junio del año 97 y presenté la renuncia voluntaria al cargo a partir del 1 de julio del año 97. Y me pregunta qué rol tuvo en la modificación de los contratos de proyecto, arrendamiento del año 95, las operaciones que Corfo vendió la totalidad de las acciones, los socios eran Corfo, 25% de SQM 77. No tuve participación alguna, ni correspondía que la tuviera. Ya expliqué que no tuve conocimiento de los contratos, no pasaron por mi mano nunca, ni había la obligación de que pasaran por mi mano. ¿Qué rol tuvo usted en la decisión de Corfo de delegar la administración de las pertenencias al comité CEP? No estaba en Corfo cuando se tomó dicha decisión. Esta decisión se toma
hacia finales del año 97. Yo en julio del 97 renuncié voluntariamente al cargo que tenía en Corfo. Usted fue integrante del Consejo Directivo del Comité CEP de Corfo y al respecto necesito que nos precise lo siguiente. ¿En qué periodo, si puede ser lo más preciso posible, en el año? Yo fui integrante del Consejo del CEP entre marzo del 2006 y febrero del año 2010. ¿Cuál era su función en ese tiempo? ¿Quiénes eran los demás consejeros? Yo era un consejero más con derecho a voto. Quiero señalar que, a diferencia en el Consejo de Corfo, yo asistía con derecho a voz al Consejo de Corfo, cuando era gerente en Corfo. ¿Quiénes eran los consejeros de esa época? Miriam Fliman, Alberto Arenas, que era director de presupuesto, Alejandra Gallegos, que era gerente de administración de Corfo, José Pablo Gómez, de la dirección de presupuesto, Andrés Sanfuentes, Marcos Carmach, Mónica Singer, que era presidenta, y Alejandro Mico, que era asesor del ministro de Hacienda en esa época. Esos eran los consejeros de Corfo. Del CEP, perdón. Del CEP. Usted participó en el acuerdo del CEP del 28 de agosto del año 2009 que autorizó modificar el contrato de SQM. Sí, me tocó participar en ese consejo en esa oportunidad, con derecho a voto, sin duda. Yo voy a dejar el acuerdo acá, de ese consejo. Y ustedes pueden revisar las actas también si es necesario. La administración del CEP trajo a consideración del Consejo la necesidad de ampliar la explotación de litio, porque la cuota que había era muy pequeña, y pidió una autorización para 600 y tantas mil toneladas de expansión de la cuota de litio. Y se produjo una discusión en la cual yo me recuerdo haber participado. En primer lugar, en esa época, aclarémoslo, SQM era una empresa que tenía un origen con muchas empresas que fueron privatizadas de la manera que fueron privatizadas, pero la política del gobierno desde el retorno a la democracia fue permitir que en la medida que se mantuvieran dentro del marco de la legalidad se pudieran desarrollar como empresas en Chile. Todas. Endesa, CAP, etcétera, LAN y otras. Y lo que se trajo a Corfo, no había obviamente completo desconocimiento de todas las acciones ilícitas que se han generado entre el vínculo entre negocios y política. Es más, les puedo señalar que tampoco había conocimiento, quizás por descuido, de los ilícitos o incumplimientos graves, más bien, en el propio contrato. Eso quedó en evidencia recién con el estudio que hace Contraloría y el informe de Contraloría del año 2013. Y por lo tanto, les quiero comentar que la discusión de ese consejo, en que había distintas personas, fue básicamente una discusión económica, de conveniencia para el Estado. Y la conclusión es que el Estado no estaba recibiendo los ingresos que correspondía del salario. Mi posición personal, mi propuesta personal en esa situación fue: yo no tengo inconveniente, pero aquí todos los chilenos tienen que participar en forma importante de estos beneficios. Y por lo tanto, respecto a la cuota adicional, propuse que se generara, en vez del 6,8% de regalía, una regalía del 50% del margen bruto. Quiero recordar que la regalía minera, tema que se discutía en esa época, entre paréntesis, fluctuaba entre el 1 y el 14% del margen bruto. Yo propuse y el Consejo del CEP aprobó por unanimidad
solicitar una regalía del 50% del margen bruto. Bueno, hasta ahí llegaron las negociaciones. La empresa se desistió y este tema no fructificó. Además, quiero señalar que se acordó generar en el contrato los mecanismos de control y cumplimiento del mismo para el CEP o cualquier organismo que lo suceda, a toda la información necesaria, auditable para la verificación del correcto cumplimiento del contrato, solicitar además apoyo a Cochilco y de un consultor especialista y de las autoridades con competencia en la materia para generar un marco de fiscalización adecuado. Esto antes de conocer el dictamen de Contraloría. Se señaló la necesidad de esto. Y posteriormente, también por los mismos consejeros, se recomienda y se acuerda lo siguiente. Me hubiera gustado que estas cosas se hubieran hecho, pero se acuerda contratar un estudio que permita determinar el funcionamiento del salar de Atacama, abordando aspectos tales como balance másico, reinyección de salmuera con contenido de litio, potasio y la factibilidad técnica y económica de la recuperación de las sales en el largo plazo, las sales reinyectadas, y otros que se consideren indispensables para tal efecto. Entonces quiero señalar que los acuerdos del CEP, en la oportunidad en que se tomaron, estaban preocupados de la adecuada fiscalización y se proponen normas para generar la adecuada fiscalización. En segundo lugar, el control de los aspectos de explotación en materia de sales y de sales de litio en particular, y sin duda los beneficios para el Estado al plantear una regalía del 50% del valor bruto, del margen bruto. Continúo. ¿Usted sabe si la empresa SQM en cualquiera de sus formas societarias ha solicitado a la SECHEN en los últimos 3 años aumentar los límites de extracción y venta de litio, las pertenencias de Corfo? En los últimos 3 años no ha habido requerimientos de SQM de aumentar la cuota de litio. El último requerimiento fue el 2011. ¿Cuál es el límite original de extracción establecido en los contratos y cuál es actualmente este límite? 180.100 toneladas es el límite del litio metálico equivalente para SQM y no ha sufrido modificación. En el caso de Rodwood son 200.000 toneladas. Me pregunta si soy militante de algún partido político, ha tenido algún rol, desempeño partidista. Mi respuesta es que mi militancia política es de público conocimiento. ¿Usted recuerda haber sido invitado por la empresa a visitar el salar de Atacama? De ser efectivo con quien concurrió fue acompañado. No he sido invitado a visitar el salar de Atacama y debo señalar además que no conozco personalmente al señor Julio Ponce Lerú, expresidente de Cascadas, ni su hermano, actual presidente de SQM. Otra pregunta. Don Carlos Minami fue ministro de Economía hasta el año 92, en tal calidad le tocó presidir el Consejo de Corfo. ¿Tuvo él algún rol en las operaciones del año 93 o sus tratativas posteriores? Nosotros podemos responder en lo que consta en las actas que revisamos, no tenemos más información y básicamente le integró el Consejo en el periodo correspondiente del 16 de marzo del año 90 hasta el 22 de septiembre del año 92, es decir, las sesiones del 201 a la 240, hay algunas que él no asistió y asistió obviamente el subsecretario en su reemplazo, el ministro de Economía subrogante en ese caso, y no tenemos ninguna evidencia de acciones posteriores al año 1992 cuando él dejó el cargo. En todo caso, los temas de cambio de contrato se abordaron con posterioridad el año 93. En el dictamen 55374 la Contraloría determinó que hubo descuido de parte de Corfo en la supervisión de los contratos y solo el año 2013 se pidió rendir cuenta de los contratos del año 93.
Efectivamente, eso es lo que yo he señalado. La Contraloría General de la República señaló que ha habido descuido. Quiero señalar que los acuerdos del CEP del año 2009, si se hubieran implementado, hubieran generado una alerta más temprana en estas materias. Y la Contraloría determinó que fue descuidada Corfo por no solicitar la cuenta del mandato antes del 2013, y ese dictamen lo vamos a dejar acá disponible. Dice, usted ha sido parte de Corfo por muchos años y ha estado ligado al tema del litio. ¿Se siente responsable, por así decirlo? Mi responsabilidad funcionaria y política es en el periodo desde marzo del 2014 hasta ahora. Cuando fui gerente de Corfo no tuve responsabilidad alguna en las decisiones sobre SQM, porque no correspondía a mis responsabilidades legales como gerente. Como vicepresidente soy responsable de haber demandado el término del contrato de arrendamiento y ahora soy responsable de haberle propuesto al Consejo el término someter al litigio, a arbitraje, el contrato de proyecto. Y esa es mi responsabilidad, y creemos que Corfo en este periodo, con su consejo, y ahora siendo parte del Consejo de Defensa del Estado, ha sido un ejemplo de un actuar recto, valiente y sin titubeos. Gracias, presidente. Gracias, señor vicepresidente. Bien, nos queda un poco más de media hora para si los señores diputados tienen alguna otra comentario o pregunta para nuestro invitado y para el fiscal, si es que así se requiere. Diputada. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, que hago recién uso de la palabra, saludar, ¿cierto?, al vicepresidente Corfo, al fiscal, y tengo algunas preguntas bien concretas. La primera, que a su vez, ¿cierto?, también le hicimos una sesión anterior, y entiendo que hay un oficio pendiente respecto a reuniones con la ley de lobby, es en relación a las renegociaciones de los contratos de ROTU, si se ha vinculado con este asunto a los siguientes señores y abogados: Jaime Solari, al abogado Marcelo Olivares y a Cristian Quincio, que lo vimos a través de una nota de prensa. Insisto que lo hemos oficiado, y aprovecho, presidente, de reiterar los oficios y acuerdos que hemos tomado, porque no hay respuesta de ninguno, para no decir o del 90 y tanto % si es que se me fue alguno. Olivares. Esa es la primera pregunta. Sí, Jaime Solari, Marcelo Olivares y Cristian Quincio. Además, me gustaría, y surge de la respuesta que trae por su intermedio, presidente, el vicepresidente de la Corfo, respecto a responsabilidad, o en definitiva, ¿dónde está establecido que un gerente general no sepa nada? Porque me van a perdonar la frase, pero hoy día, ¿cierto?, es bien cómodo decir, yo no pasó por mis manos, no supe, no vi, no me preguntaron, no tenía idea, cuando era el gerente general. Entonces, si efectivamente, ¿cierto?, él dice, por su intermedio, presidente, le correspondía solo al vicepresidente de la Corfo, ¿dónde está escrito eso? ¿En un reglamento interno, en la ley, en acuerdos de ellos, del CEP? No sé. Pero ¿por qué, cierto? Las respuestas son derechamente no tuve conocimiento, no pasó por mis manos. También me gustaría, presidente, que se precisara, a lo mejor se lo olvidó al vicepresidente o a lo mejor nosotros tenemos la información errada, respecto a que uno de los consejeros del CEP es también el actual ministro Luis Felipe Céspedes. No fue nombrado y nosotros tenemos conocimiento de que sí fue consejero de CEP. Por último, no, me queda una más, presidente. Hay una entrevista que bien importante de 29 de mayo de 2016 del señor Patricio Contese, en donde me voy a permitir leer la pregunta, la respuesta que se le hizo, porque obviamente él remite a que esto debería ser de conocimiento del vicepresidente de la Corfo. Entonces, ya que lo tenemos acá, quiero aprovechar de preguntarle. Bueno, el título de esto es que me gustaría que podamos acordar con Corfo alguna extensión del contrato. Es la opinión, ¿cierto?, del señor Contés. La pregunta que hace el periodista es, ¿usted informó al directorio en marzo de 2015 que estaban cerca de un acuerdo con Corfo y luego este se cayó? ¿Por qué cree que Corfo cambió su posición? Se la pregunta el periodista. Y el señor Contese dice, no sé, habría que preguntárselo a Corfo. Tuvimos un proceso de avenimiento en el cual avanzamos, cedíamos a pesar de no estar de acuerdo para poder dedicarnos a seguir desarrollando la compañía. Estuvimos dispuestos a hacer determinadas concesiones y finalmente esto no resultó. Entonces, presidente, bueno, cierto, ya que tenemos al vicepresidente en la comisión, me gustaría saber si se había solicitado a fines de 2013 el arbitraje
cuál fue el motivo, si ya se había solicitado el arbitraje, cuál fue el motivo para cambiar el criterio y entrar en ese avenimiento, y luego cuál es el motivo por el cual se desechó ese avenimiento. Y por último, presidente, habiéndolo dicho, ¿cierto?, el vicepresidente de la Corfo, y por supuesto el dictamen que hemos leído en reiteradas oportunidades de 2013 de la Contraloría efectivamente dice que quienes les correspondía administrar los contratos actuaron en forma descuidada. ¿Quiénes en definitiva? Porque hoy día hablamos de instituciones, ¿cierto?, y de un punto de vista más general, pero con conocimiento del vicepresidente, ¿quiénes en definitiva actuaron en forma descuidada? ¿Quiénes administraron en ese minuto? Si ese descuido llegaba hasta el CEP también o simplemente hasta el vicepresidente, porque el gerente general no tenía conocimiento de nada. Gracias, presidente. Diputado. Señor vicepresidente, si pudiera contestar alguna de las preguntas de la... Sí. Sí, el de la entrevista. Sí, presidente, encantado. Yo he señalado, acá lo señalé, que el tema de la posibilidad de un contrato con la empresa Rodwood surge en diciembre del año 2015, una vez que cambió la propiedad de la empresa Rodwood y pasó a manos de la empresa norteamericana Albemarle. Cuando se produce el cambio de propiedad en octubre, en diciembre por lobby, el presidente de la compañía en Estados Unidos nos solicita una reunión para informarnos sobre los planes de la compañía en Chile. Nosotros, por nuestra parte, y en conjunto con el Ministerio de Minería, veníamos estructurando la comisión, el Comité de Minería No Metálica. Y, de hecho, en diciembre del mismo año, la presidenta anunció la conformación de este comité. Y uno de los temas que más nos preocupaba es la pérdida de posición de mercado de Chile en el mercado del litio. Y como señalé, nuestras proyecciones mostraban un crecimiento dramático de la demanda por litio y una reducción de la participación de Chile a niveles que era la mitad de lo que teníamos hace pocos años. Entonces, esto parte en ese momento, se le pide en esa reunión, nos plantea la posibilidad de expandir producción, inversión y valor agregado, a lo cual nosotros solicitamos un tiempo para poder discutirlo con las autoridades económicas. Se discute este tema con las autoridades económicas y se nos da el vamos para poder negociar, no existiendo ninguna posibilidad de hacerlo de otro modo, porque este activo estaba entregado en dominio a SQM por un plazo indeterminado. Por lo tanto, si queríamos aumentar la producción de litio en Chile, o hacíamos una negociación con SQM, lo cual no podíamos hacer porque estábamos en un litigio para terminar el contrato, o negociábamos con Rodwood, a la cual se le había entregado el año 1980 el dominio por un periodo de tiempo indeterminado del salar, de esa parte del salar. En las negociaciones que tuvieron lugar en un periodo muy breve, una semana, y desde el momento que se inició este tema, nunca nosotros tuvimos ningún vínculo, ni con el señor Jaime Solari, ni con el señor Escuinzo y Olivares. Entiendo que al principio del proceso con SQM hubo un informe técnico, mucho antes que existiera alguna posibilidad de algo en materia de Rodwood, por su carácter de experto del abogado Olivares. Entiendo que fue así. Pero yo llevé personalmente todas las negociaciones con un equipo de fiscalía y de asesores, y nunca nosotros tuvimos ningún contacto directo o indirecto con ninguna de estas tres personas. Por lo tanto, que no quepa duda al respecto, ninguno de ellos tuvo ningún rol ni participación en esta materia. La ley, respecto al rol del gerente general, hoy día la ley de Corfo, el cargo de gerente general no existe. En realidad se le deja al vicepresidente ejecutivo que defina si quiere tener o no un gerente corporativo. ¿Por qué?
Porque la ley 6.640, la ley 6.640, la ley de Corfo, establece inambiguamente que el ejecutivo máximo de la corporación es el vicepresidente ejecutivo. En terminología en inglés, el CEO es el vicepresidente ejecutivo. Y él define cómo se organiza la administración de la institución. Y hay un gerente sí de empresas en la época, y hoy día el CEP. Y el gerente de empresas tenía supervisión sobre todo el ámbito de las empresas. Y el gerente general interviene en temas de empresas en la medida que le den un mandato específico de intervenir en aquellos aspectos y lo disponga el vicepresidente ejecutivo. Entonces, es simplemente entender la naturaleza particular de la ley de Corfo. No esto pretender hacerse el desentendido de responsabilidades que tenía y que no ejerció. Simplemente esas responsabilidades no las tenía. Esas responsabilidades las tiene hoy y las ha tenido siempre el ejecutivo máximo de la corporación, que es el vicepresidente ejecutivo, y que delega y le entrega responsabilidades acotadas al gerente corporativo, como ocurre hoy en día. Yo le puedo decir que hoy día el gerente corporativo hay una cantidad importante de materias que no pasan por él y no las conoce, porque se ha definido una distribución de tareas. Fiscalía sí obviamente supervisa la legalidad de todos los actos, sin duda. Y Fiscalía de la época, por lo tanto, sí tenía pleno conocimiento, y hay una pregunta del presidente de la comisión al respecto, obviamente, de cualquier cambio de contrato, como lo tiene hoy día. Por lo tanto, creo que con eso dejo claro, y ustedes pueden revisar los contratos, si hay, aunque sea una mosca de visación de mi parte, ninguna. Ninguna. Ahora, respecto al comentario del señor Patricio Contese, quiero señalar que los procedimientos arbitrales a los cuales están sometidos estos contratos establecen obligatoriamente, no es materia de gusto o deseo, una fase de conciliación, obligatoriamente. Y sí, efectivamente nosotros le dimos un mandato a miembros de la administración de explorar cuáles serían las condiciones de una conciliación, de tal manera de poder llevarle al Consejo de la Corfo las alternativas. Y yo les presenté acá la vez anterior, cuando hice la presentación, que entre los argumentos, de hecho les entregué el texto que nosotros les entregamos al Consejo de la Corfo. Por lo tanto, aquí no hay interpretaciones. Esto es lo que se usó como presentación de la administración para argumentar frente al Consejo de la Corfo. Y el primer argumento es de carácter económico. Y es que el avance en el proceso de negociación en los aspectos económicos tenía una condición de parte de SQM, que era no alterar el equilibrio económico del contrato. Y eso era absolutamente inaceptable. Esa era una de las consideraciones. Además de otras, que las expliqué latamente la vez anterior. Por lo tanto, en este tipo de contratos siempre va a haber un proceso de conciliación, pero la decisión final va a estar en el Consejo de la Corfo, a propuesta del vicepresidente ejecutivo, de cuál debe ser la decisión. Finalmente, respecto al descuido, la administración de estos contratos ha estado en manos del CEP, en manos de Corfo. Yo me siento tranquilo de la forma que estamos procediendo en este periodo, a partir del año 2014, con los recursos limitados que tenemos. Me hubiera gustado haber invertido más recursos, pero con los recursos limitados que tenemos, hemos hecho todo lo necesariamente posible para proteger los intereses del Estado
en estos contratos. También estamos con información importante que antes no teníamos, en el caso de Roywood, no solo en el caso de SQM. Nosotros llevamos información en estos momentos de muchas materias relevantes de ambas compañías. Y por lo tanto estamos tranquilos en esta materia. En los periodos anteriores el CEP podría haber hecho mucho más, sin duda. De hecho, el CEP recomienda hacer mucho más el año 2009. Y entre el 2009 y el informe de Contraloría no hay ninguna acción adicional. Y entre el año 97, que se inicia la operación se inicia el año 97, y el año en que se transfiere y el año en que se transfiere de vuelta a Corfo, y el año 2010, no hay otras acciones especiales de control. Y en ese sentido, sí, creo que el CEP podría haber hecho más de lo que hizo en el pasado. Su venia, señor presidente, quisiera agregar sobre un punto que es altamente relevante. El contrato para proyectos del Salar, como el contrato de arrendamiento, constituyen un conjunto, además del contrato de sociedad, un conjunto de asociaciones para la explotación del Salar. Esos contratos tienen en el subtrato último la responsabilidad fiduciaria de SQM en la manera de explotar, explorar y comercializar. En consecuencia, quienes debieron haber informado oportunamente, quienes debieron sujetarse completamente al contrato fue SQM. El descuido relativo de Corfo no excluye la responsabilidad gravísima que tiene SQM en la ejecución y comercialización de los productos derivados y en la definición de los precios. En consecuencia, quiero dejar esto establecido, porque una cosa es el descuido, pero cuando uno tiene una responsabilidad fiduciaria, tiene la responsabilidad más calificada en derecho. En consecuencia, cuando uno tiene un contrato suscrito en la cual se determinan un conjunto de obligaciones, en la cual existe un mandato expresamente definido a objeto de cautelar no solo las pertenencias mineras, no solo sus linderamientos, sino que, por cierto, una comercialización sujeta a los precios de mercado internacional, unas operaciones de exportación sujetas a las normas legales pertinentes de aduana, cuestiones que fueron transgredidas brutalmente. En consecuencia, cuando uno está frente a un ilícito, mal puede escudarse en un presunto descuido que, por lo demás, se refería la Contraloría a un aspecto totalmente distinto al que yo me he referido. Es que solamente respecto del mandato especial que tenía respecto a las pertenencias y que ustedes lo pueden ver en esto. En consecuencia, que quede perfectamente claro, a pesar de que no hubo un celo debido, exigible, no en ningún momento atenúa la responsabilidad gravísima de SQM en la ejecución del contrato, por una parte. Segundo, nosotros cumplimos los contratos de buena fe, éticamente. Y acá hay una transgresión brutal a esos contratos, tanto en el contrato de arrendamiento como en el contrato para proyectos. Gracias. Gracias, señor abogado. Yo quisiera ahora también hacer algunas preguntas. Particularmente me interesa precisar, don Eduardo, usted dijo que el contrato no excluye la venta de salmuera y no es taxativa. Sin embargo, el contrato plantea que debe reinyectar la salmuera con contenido de litio sobrante. En ese sentido, quiero entender bien, si SQM saca salmuera y exporta salmuera, no solo está incumpliendo el contrato, sino que está perjudicando los intereses del fisco en términos de el contenido de litio que tiene esa salmuera que no es revisada. Por lo tanto, aunque no sea taxativa, dado que
solo tiene autorización para extraer litio en una cantidad. Si la salmuera contiene litio, ya está siendo, ¿no verdad?, actuando en términos de fraudulento. Yo quisiera entender bien, porque hay exportaciones de solución de litio que tampoco está dentro de las características del contrato. Me gustaría entender bien esa parte. El segundo tema, usted planteó que la SEP, tal como leyó, planteó la necesidad de fiscalizar y hacer estudios. ¿A quién le correspondería haber ejecutado esos planteamientos que la SEP hace en términos del Estado? ¿Cuáles son las instituciones que debieron haber actuado entre el planteamiento de la SEP y el 2013 que actúa la Contraloría? La otra cosa es en relación a... entiendo que los abogados tienen poder, ¿no es verdad?, que se les entrega por parte de los mandantes. En este caso entiendo que todo el tema del arbitraje está siendo llevado por la Corfo y por lo tanto por la Fiscalía. Entiendo así. Por lo tanto... Con el Consejo de Defensa del Estado. Sí. Con el Consejo de Defensa. Por lo tanto, al final del día, eso significa que, que los abogados no tienen mandato para llegar a conciliación si es que el Consejo no llega finalmente y no va a Contraloría ese acuerdo del Consejo. Me gustaría que quedara claro para tener preciso el tema, porque es relevante para lo que pueda venir en el futuro. Quisiera también preguntar con respecto a... entiendo que hay varias instituciones que tienen que fiscalizar el tema, lo vamos a revisar. Usted ha dicho que tiene ahora un acuerdo con la SECHEN y aduanas para poder coordinar. Pero eso es ahora. Me imagino que es durante su mandato que usted ha requerido de esto. Entiendo que la SECHEN también está planteando, ¿no verdad?, esta solución hace muy poquito. Yo tengo un informe que me dio la SECHEN donde ellos incluso se delimitan, ¿no verdad?, su responsabilidad, incluso la evaden, a mi modesto modo de entender. Yo quiero saber si antes la Corfo tenía esta coordinación. Yo entiendo que no, pero quiero que usted me la ratifique, porque entiendo que esto es en su administración, pero las administraciones pasadas no. Y por último, en términos del contrato, usted fue bastante claro. El contrato, cuando se hizo, el Consejo de la Corfo le dijo al vicepresidente: señor, siempre y cuando las cauciones sean equivalentes, proceda a levantar la prenda. Entiendo que la prenda, desde el punto de vista legal, tiene que ser cautelada con una garantía real, ¿no es verdad?, que puede ser algo del mismo nivel. Me gustaría entender qué cosa, la fianza, este tema, ¿no es verdad?, ¿qué garantía el Consejo estaba pensando en términos del contrato con respecto a las acciones? Porque a mí me llama mucho la atención, vamos a indagar con respecto a eso, en relación a cómo finalmente termina el contrato. Porque por lo que yo leí, por lo que, sin ser abogado ni especialista, ¿no verdad?, a mí me parece que lo que le plantea el Consejo al vicepresidente no es lo que finalmente el vicepresidente firma. Entonces a mí me gustaría tener claro esa diferencia. Yo entiendo perfectamente, usted lo ha planteado con mucha claridad, el gerente general de la época no tenía tuición al respecto, esto tenía que ver con el Consejo y la vicepresidencia, vamos a indagar en ese sentido, pero desde el punto de vista del litio, del mandato de la comisión, si bien es cierto la empresa todavía no iniciaba su explotación, ya en ese tiempo había, ¿no es verdad?, una mirada de que el litio era un elemento económicamente interesante desde el punto de vista de la explotación. Por algo esta compañía Rodwood, ¿no es verdad?, antes de la democracia hace todos estos procesos y se queda con las pertenencias del salar. Y en ese plano, ¿no es verdad?, la otra pregunta que quiero hacer en relación a Rodwood, yo entiendo que Corfo no tiene tuición sobre Rodwood, excepto en el contrato de extracción, pero hoy día no tiene mayor control ni fiscalización sobre el contrato de Rodwood. Me gustaría precisar cuál es la participación que tiene Corfo con respecto al contrato de Rodwood, que no lo hemos visto mayormente acá. Tiene la palabra, señor vicepresidente. Sí. Respecto a la salmuera, hemos leído una y otra vez el contrato
y el contrato no excluye, no prohíbe, digámoslo así. No, el contrato no prohíbe la extracción y exportación de salmuera. De hecho, la compañía ha hecho extracción y maquila salmuera afuera, en forma importante. Ahora, lo que nosotros nunca hemos entendido bien es la racionalidad económica de estar exportando agua. Porque eso es, en cantidades importantes. Pero no lo excluye. Ahora, respecto a las facultades y a las responsabilidades que tiene el SECHEN, hay un tema que se debe velar al exportar salmuera, que tiene que ver con que al exportar salmuera se exporta el litio metálico equivalente. Y por lo tanto tiene que haber una deducción de la cuota. Y ese es un tema que de hecho lo declara la empresa, una empresa que exporta salmuera, la otra no exporta salmuera, lo declara y se sustrae de la cuota. Por lo tanto entendemos que SECHEN sí lleva un registro y va deduciendo de la cuota respectiva la exportación de litio equivalente, el litio metálico equivalente en la exportación de salmuera. Es claro eso, ¿no? Sí, perdón. Sí. Yo agregaría una cosa. La exportación de salmuera, tal cual, ¿no? En nuestra opinión, hay una transgresión al contrato, en términos no solo por el tema de la cuota de litio, sino en la manera de exportar. Y eso está siendo sujeto, gracias a su querella, señor presidente, de investigación. Y nosotros estamos apoyando esa investigación activamente. Creemos que la exportación de salmuera por sí constituye una grave infracción, no solo al contrato, sino también a las normas aduaneras y a las normas económicas y financieras que regulan esta relación o vínculo jurídico. Pero esa norma, esa violación tiene que ver con la maximización del valor, que no se está generando la maximización del valor. O sea, no tiene lógica económica la exportación de salmuera, pero no es algo que esté taxativamente prohibido en el contrato. Entonces es un tema de la lógica. Ellos tienen la obligación de maximizar el valor del salar y de la explotación del salar. Y por lo tanto, cuando uno ve la exportación de agua para extraer litio afuera, uno no entiende y se pregunta, ¿está cumpliendo con su mandato, con su responsabilidad? Y eso es lo que se refiere el fiscal. Respecto al CEP, el CEP se le delegó, al igual que ahora, la responsabilidad de administración de las empresas Corfo y de los activos Corfo en su oportunidad. Y se le delegó plenamente, con facultades, con recursos, con presupuesto. Entonces lo que debió haber ocurrido a partir del año 2009 es que el CEP hace estas recomendaciones. Debió haberse establecido los presupuestos para hacer los estudios que faltaban, principalmente el de reinyecciones. Yo diría que era el tema más relevante que había que abordar con prontitud. Y lo que ha ocurrido es que no se ha otorgado el presupuesto para los estudios de reinyecciones. Por tercera vez, yo voy en el presupuesto de la Nación con dinero para el estudio de reinyección. Es un estudio caro, son 800 millones de pesos. Y si incorporamos todos los otros aspectos que nos ha pedido la DGA y el Ministerio de Medio Ambiente, es probable que sea un estudio de 1.000 millones de pesos. Pero hay que hacerlo. Y esperamos que, en el fondo, en haber levantado a través del Comité de Minería No Metálica la importancia estratégica para el país de este tema, nos permita por fin hacer estos estudios. Entonces tampoco yo podría livianamente imputarle a la administración del CEP el no haber hecho estos estudios. Era un tema de discusión de platas no menor. Y bueno, y en materia de plata muchas veces lo urgente se pasa a llevar lo importante, desafortunadamente. Pero el CEP tenía las atribuciones, necesitaba el presupuesto. Y probablemente
se trató varias veces, al igual que yo lo traté ahora en esta administración. Tratamos, lo pusimos presupuesto y no fue priorizado. Pero en esta oportunidad nosotros vamos a bajar fomento, si es necesario, para hacer estos estudios. O sea, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos la presunción de que hoy día estamos botando a la basura el litio de manera irrecuperable, porque no se estaría reinyectando adecuadamente. Pero no lo podemos probar, tenemos que hacer los estudios. Y eso es una barbaridad, porque esto es un recurso muy valioso, que no es un despropósito el que se esté perdiendo. El fiscal obviamente es el que lleva el tema de todos los litigios de la Corfo, y en particular esto. Tiene abogados externos que lo apoyan y trabaja en conjunto con el Consejo de Defensa del Estado, al cual he visto yo a 2 consejeros en reiteradas reuniones con la Fiscalía. Pero no tienen chip libre, perdone. Ellos están dentro de un marco, que es el marco que da el Consejo y que concordará con el Consejo del Consejo de Defensa del Estado, en definitiva. Hasta ahora no ha habido diferencias de opinión en ningún caso. Cualquier iniciativa de conciliación, así como fue rechazada por el Consejo, tiene que ser aprobada por el Consejo. Y eso significa que hay responsabilidades políticas del nivel ministerial. Y eso debería ser una garantía de que ningún nivel técnico, ya sea legal o económico, va a tomar decisiones de esta envergadura sin ir a un nivel que corresponde a una decisión técnica política. Desafortunadamente el trabajo en conjunto es reciente. Nosotros tomamos la iniciativa cuando nos vimos hace varios meses ya, años en realidad, a esta altura, con la imposibilidad de fiscalizar los contratos. O sea, nosotros, con nuestros limitados medios y facultades fiscalizadoras que no tenemos, simplemente hacer cumplir un contrato, nosotros necesitamos de los actores como Sechen y Aduana. Y por eso que hemos hecho este convenio, que está funcionando, y por eso que queremos extender el convenio, porque la verdad es que nos costaría carísimo para nosotros tener un sistema de vigilancia de los precios finales, los precios intermedios, y queremos dejar instalado en la Corfo, tanto para Rodwood como para SQM, un sistema que permita una evaluación adecuada, tanto del cumplimiento de la norma aduanera, la norma con Sechen, como el cumplimiento íntegro del contrato. Esto es nuevo, pero es promisorio. Respecto a la fianza, el mandato del Consejo de la época, el año 95, fue claro, era sustituir la prenda de las acciones de una sociedad que no partía y que tenía un patrimonio mínimo por una fianza solidaria de SQM, que era una empresa que exportaba cientos de millones de dólares. Y eso era sólido. O sea, yo no participé con derecho a voto en esa decisión, pero la respaldo. Hoy día la respaldo. Creo que esa fianza era suficiente para cautelar los intereses de Corfo, porque Corfo, si había un incumplimiento, repetía contra una empresa con mucho patrimonio. La pregunta es si eso se implementó de la manera adecuada o no, y, bueno, y todos los otros temas que se cambiaron en ese contrato, si fueron o no más allá del marco de la aprobación del Consejo. Alguien podría decir que es un tema opinable. Alguien podría decir. Respecto a Rodwood, esta vez nosotros hemos tomado todas las providencias, o sea, todas las facultades de fiscalización, todos los mecanismos de control de precios. Los pagos no se hacen con las ventas,
se hacen con las ventas no relacionadas a terceros completamente no relacionados. Es decir, este contrato debería ser un ejemplo de cómo uno puede establecer un aparato, el futuro, que todavía no está firmado. ¿Por qué? Porque tiene que ser aprobado por el Consejo de Corfo y además requiere la aprobación posterior del Consejo de la SECHEN, de las cuotas. Entonces, nosotros estamos tranquilos de que este contrato es un contrato que protege adecuadamente los intereses del Estado y que además participamos en los beneficios de una manera muy adecuada. En segundo lugar, que apoyamos el desarrollo de la innovación y la investigación en materias de litio, que es un tema importante, y energía solar, y que además el contrato incorpora un acuerdo de valor compartido con las comunidades de pueblos atacameños y lo incorpora para que las comunidades tengan un socio en hacer cumplir los compromisos. Los compromisos son de largo plazo y son muy importantes. Esto le puede significar un cambio dramático en el nivel de vida, de capitalización, de educación, de los miles de personas que viven en ese ámbito. Y por lo tanto nosotros estamos muy tranquilos. Cada ministro del Consejo, cada ministro, ha hecho revisar este contrato por arriba y por abajo. Y va a ir a aprobación cuando esté claro que todos están conformes. No creo que haya habido un contrato en la historia de Corfo que haya sido evaluado y revisado más que este contrato. Así es que si se llega a aprobar, que nosotros esperamos que así ocurra, va a ser un contrato a prueba de balas. Los contratos del pasado de Rodwood, nosotros no teníamos regalía en litio. Entonces el tema del litio y Rodwood para nosotros es un tema secundario, porque en realidad lo que corresponde es más bien a SECHEN preocuparse por el contenido de litio de los productos que ellos comercializan. No obstante, en el nuevo contrato va a haber una regalía muy importante del litio, y ahí sí que nos corresponde. Ahora, no obstante aquello, nosotros estamos haciendo fiscalización del contrato con Rodwood porque hay potasio, cloruro de potasio, etcétera. Y por último, porque nos interesa que ir preparando el terreno para que la eventualidad del nuevo contrato nosotros estemos en condiciones de fiscalizar adecuadamente precios de transferencia, por ejemplo. Porque entendemos que todas estas compañías tienen vínculos con empresas que son relacionadas. Y nos interesa que las transacciones se realicen a precio de mercado. Quedan solo 4 minutos, 5 minutos. Si tiene alguna otra cosa, diputada, breve, por favor. Presidente, lo que pasa es que quiero contrapreguntar o que quede un poco más claro y recordar el mandato, porque la verdad es que lógicamente lo importante es de aquí hacia adelante, pero nosotros conformamos esta comisión precisamente para investigar todo lo relacionado entre el contrato entre Corfo y SQM y otros tantos puntos. Dicho eso, y por su intermedio al fiscal de la compañía, de Corfo en realidad, también me gustaría, presidente, que aquí quedara claro que primero, reconociendo un descuido, ¿cierto?, hoy día por parte de los ejecutivos y obviamente después de lo que la propia Contraloría dijo, no se trata de enfocarnos o no en lo que hizo SQM, a SQM que le caigan las penas al infierno, que no importa a nosotros, lo que estamos hablando hoy día es Corfo, que es a quien tenemos presente en esta sesión, y es Corfo quien debe resguardar y actuar cuidadosamente esta vez con los recursos que son de todos los chilenos, más aún cuando ni siquiera se han podido hacer estudios porque el propio Estado, digamos Estado esta vez, ¿cierto? El propio Estado no está entregando estos recursos necesarios. Por eso, presidente, yo quiero insistir en que, y una pregunta que hice al vicepresidente hace un momento, esos descuidos tienen nombre y apellido. Por lo tanto, ¿quiénes son los vicepresidentes? Ya vimos quiénes eran los consejeros. El año 1993, cuando se firmaron, ¿cierto? Se firmó el contrato y luego en 1995 cuando se modificó. O sea, hoy día seguimos hablando en general cuando tenemos claro con nombre y apellido y, por supuesto, presidente, me gustaría que se dijeran esos nombres. Gracias. Diputada, ¿le parece que le vamos a pedir al secretario de la comisión que nos tenga todos los vicepresidentes Corfo desde el 90 en esta parte,
Le vamos a pedir que también estén todos los directores de Corfo en términos del Consejo, también a todos los directores de la SEP, con los consejeros de la SEP, cosa que tengamos la información completa de todo el periodo para nuestro conocimiento. Y por cierto, la verdad, también me gustaría que incorporaran y la Secretaría pueda buscar a todos los fiscales de Corfo de esa época que actuaron en el contrato y en los demás contratos que han habido en Corfo desde el año 90 a esta parte. ¿Le parece, diputada, que podamos tener Sí, toda la información? gracias, presidente. Y reiteremos los oficios. Y reiteramos el oficio al señor consejero. Por último, una pequeña cosa. La salmuera no solo contiene litio, no solo contiene, sino que contiene también elementos biológicos. Todas las salmueras contienen un tema, y dentro del Salar de Atacama y en las regiones del norte hay una biodiversidad muy particular. Quiero saber si el SAC está incorporado en la evaluación, si tiene evaluación desde el punto de vista del contenido del salar, si está incorporado en la exportación o no, si hay algo en términos ahora del sistema de control silvoagropecuario en esa sala. Señor presidente, nosotros creemos que no se debe permitir la exportación de salmuera. Punto. Y por lo tanto hemos planteado claramente en el futuro contrato de Rodwood simplemente que no está permitido la exportación ni la producción para exportar salmuera. Y por lo tanto lo que tiene que haber aquí es un proceso de extracción en el salar, de evaporación, etcétera, que solo evapora agua y deja todo el resto en el salar y saca los ingredientes que son de valor. Y eso hubiera sido ideal, que también hubiera sido así el contrato original de SQM, no lo fue. No obstante, insistimos en que la valorización adecuada de ese recurso, que es el mandato que tiene SQM del año 95, hace incomprensible la exportación y la maquila de salmuera. Incomprensible. Habiéndose cumplido el mandato de esta comisión, no tengo quórum para tomar otro tipo de acuerdo. Se levanta la sesión. Muchas gracias, señor vicepresidente. Muchas gracias, señor fiscal.